Pienso en tu amor, derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder comparado a lo que soy, todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti, te adoro, te adoro, por el resto de mis días. Yo quiero amarte a ti, te adoro, te adoro. Te adoraré, Señor Jesús. Cuando veo tu humildad, tu sangre al derramar, dejaste tu trono por mí, para darme vida en mí. ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí? Todo lo que puedo hacer. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Una vez bienvenidos a este programa donde estamos teniendo estudios sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una bendición poder transmitirles y esperamos que se empiecen a conectar algunos de nuestros amigos. Y si usted ya está en contacto con nosotros a través de este medio, por favor, invite a otros para que se conecten y puedan estar viendo este pequeño estudio que vamos a tener acerca del libro de los Efesios. Realmente es algo muy hermoso el poder compartir con ustedes esto. Vamos a hacerlo en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Y en esos días que han transcurrido, al pensar en la vida de usted que nos está viendo, amado hermano, quiero decirle que hemos estado orando para que Dios nos guarde en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero también estamos pidiendo al Señor que traiga una bendición sobre nuestra vida, toque nuestro corazón. Y algunos hermanos, por supuesto, nos han pedido que oremos por ellos y seguramente, hermanos, estamos orando, algunos hemos podido hablar con ellos y sabemos que todo está en las manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de este pequeño estudio y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, te pedimos que nos ministres, que nos bendigas, que nos sustentes. Permite que al estudiar tu palabra podamos ser ministrados, que podamos ser fortalecidos a través de ella y que cada oyente que está a través de este medio, Señor, pueda ser tocado por el poder de tu palabra. Si alguno de ellos está enfermo, algunos de ellos está necesitado, si alguno de ellos tiene alguna aflicción, ministrale, tócale, Padre. Por tu amor te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice Efesios capítulo 2, en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 10. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es tan importante que consideremos que nuestra vida sin Jesucristo y por supuesto
sin haber conocido de Él, en otro tiempo nosotros éramos ajenos a la voluntad de Dios. Y cuánto más, hermano, ajenos a, como dice la Escritura, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que fue literalmente cubierto desde su inicio por la gloria de Dios, guiado por su poder, por su grandeza, el Señor ministrándoles, proveyendo lo que necesitaban, corrigiéndoles, y ellos, hermanos, esperando la venida del Mesías, aquel Salvador que traería libertad al cautivo. Y sin embargo, a pesar de que ellos tuvieron ese privilegio, todos los demás pueblos, los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, estábamos ajenos a estas promesas y estas bendiciones. La Escritura nos está enseñando aquí en este pasaje que para venir a ser parte de esta promesa había que venir a ser circuncidado por medio de un pacto, y el hombre, todo varón era circuncidado y era de esta manera entrando a las promesas y al pacto que había con Dios. Pero cuando viene Cristo y es llevado a la cruz del Calvario y muere en esa cruz por nosotros, es en ese momento que nuestro Padre Celestial empieza a hacer cosas extraordinarias. Y algo que me impresiona bastante y que me apasiona es que antes de que Pablo fuera a los gentiles, Dios llama a Pedro y le dice que vaya y predique a los gentiles. Pero algo tremendo también que es importante que usted note aquí, es que Pedro empieza a decir, yo no voy a ir a lo que es inmundo, porque ¿cómo voy a ir a aquello que es malo? Y el Señor en una visión le está mostrando que lo que él está pensando que es inmundo, el Señor lo santifica. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo santifico. Y Pedro, entendiendo, discerniendo la voz del Señor, va y por primera vez se le predica a los gentiles allá en la casa de aquel hombre donde todos se convierten y reciben el Espíritu Santo. Después, hermano, entendemos, estamos viendo cómo la iglesia empieza a caminar, y Pablo es llamado a los gentiles, y Pablo empieza como conocedor de la ley, como conocedor de las santas escrituras, del pacto que había, de las tablas que el Señor le había dado a Moisés en aquel monte. Él, entendiendo todo lo que había ahí, empieza a discernir que las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento ahora estaban cumpliéndose y eran también ahora alcanzables para todos aquellos que recibieran, a los judíos y a los griegos, a los que no eran aún parte de ahora del pueblo de Israel, sino que ahora por la sangre preciosa de Jesucristo vienen a ser alcanzados por su promesa. Qué tremendo es lo que podemos mirar aquí. Pero dice la Biblia en el versículo 12 que leímos, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Esto es, en otro tiempo, de verdad, aunque Cristo ya había muerto por nuestros pecados, aún muchos de nosotros los gentiles estamos sin Cristo, o nos encontrábamos también sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita conocer de Cristo. Hoy más que nunca el mundo necesita conocer de Dios, acercarse a estas promesas que Dios tiene. Hay mucha promesa que el Señor tiene para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ajenos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, qué tan tremendo. Aquí podemos comparar el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde menciona, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Es impresionante cómo nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, teniendo al Mesías, teniendo al Hijo de Dios entre ellos, fue rechazado por el pueblo, fue echado afuera, llevado a la cruz del Calvario, y ahora los gentiles, entendiendo que había venido un hombre que había dado su vida por el pecado de nosotros, al morir en aquella cruz, le estaban recibiendo. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados sus hijos. El versículo 13 lo expresa de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ajenos, habéis sido hechos cercanos por la sangre preciosa de Cristo. Es hermosa la palabra del Señor si nosotros la examinamos. El versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Jesús nace cuando leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, dice que los ángeles anuncian la buena voluntad de Dios y paz para con los hombres. Esa buena voluntad y paz para con los hombres se manifiesta en Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús quebranta la división de naciones, la división del pueblo de Israel con los gentiles, y de estos hace uno solo por la sangre preciosa de Cristo. Es maravilloso, es glorioso lo que el Señor hace. Eso quiere decir que antes de que tú vinieras a recibir a Cristo como Salvador personal, el Señor Jesucristo ahora te ha tomado a ti como su hijo y está diciendo: ahora eres mi hijo, ahora eres parte de mi nación, ahora eres parte de mis promesas, y te estoy ofreciendo todas estas bendiciones. Y el Señor, por eso, con gran razón, hermano, nos dice que todo aquel que le ha recibido ha sido llamado hijo de Dios. Aquel que recibe a Cristo como Salvador personal es hecho llamado hijo de Dios. Y Cristo entonces rompe esa pared que había de división y nos hace uno solo en Él. Eso es glorioso en Cristo. Versículo siguiente, hermanos, en el versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Y aquí es la parte donde llegamos al meollo de este mensaje, donde podemos entender que el clímax de lo que estamos hablando es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nada hubiera sido posible si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio de Juan, hablando del grande amor de Dios, y encontramos al Evangelio de Marcos, los 4 evangelios, hablando de esta venida del Señor y presentando a Jesús como el Cordero de Dios, el perfecto sacrificio. Y este perfecto Cordero, este perfecto sacrificio, hermano, es Cristo rindiéndose por causa de nosotros y yendo hasta la cruz del Calvario para derramar la sangre preciosa en esa cruz. Y a través de esa sangre preciosa, no solamente, hermano, traernos como sus hijos, sino ahí abolió, ahí destruyó toda división, ahí acabó con toda aspereza, ahí avergonzó al diablo, ahí avergonzó a todas las potestades, a todos los principados. Y ahí, cuando se pensaba que Cristo ya realmente había muerto, ahí empezaba el camino a la victoria a través de la resurrección de nuestro Padre Celestial. Es glorioso entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Biblia nos expresa grandes cosas en este pasaje de Efesios capítulo 2, y nos sigue diciendo: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuérdese que antes, para poder llegar a la presencia de Dios, había que entrar por los atrios de alabanza, luego llegar al lugar santo, luego llegar hasta el lugar santísimo, y luego poder llegar a tener una presencia con el Señor. Pero ahora dice que por medio de Cristo tenemos todos entrada directa a la presencia del Padre. Esto es que nosotros podemos ahora clamar a Él directamente, sin necesidad de ningún intermediario. Solamente por medio de la sangre de Cristo, al entender el sacrificio del Señor, nosotros podemos venir a su presencia. Y es por eso que clamamos a Dios en esos tiempos difíciles, porque sabemos que aunque algunos hermanos han padecido a causa de lo que está aconteciendo en el mundo, a la verdad, hermano, la fe que tenemos en el Señor es más grande. Dice la Escritura en el versículo siguiente, hermanos, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice la Escritura, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí, hermanos, entrando a la conclusión de este pasaje, el Señor no solamente nos ha aceptado como sus hijos al recibir a Cristo como Salvador personal,
El Señor no solamente nos ha dado la victoria, no solamente ha derribado divisiones, sino que el camino todavía es largo. El camino que tenemos en esta vida es un camino que debe ser persistente entre el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. Y quiero decir con persistente en el conocimiento que vamos adquiriendo, porque conforme más conocemos de la palabra, por supuesto, hermano, el Señor nos va moldeando cada día más y más. Dice la Escritura allá en los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces nosotros en aflicciones, en tribulaciones, en tropiezos, en caídas, en momentos donde sentimos que hemos fallado, pensamos que no podemos volver a levantarnos, pero tenemos un Dios misericordioso que nos está mirando día tras día y nos está diciendo que sigamos caminando, buscando la santidad, buscando la relación plena con nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Es seguramente que usted que nos ha visto en este hermoso día, usted debe entender que Dios tiene un propósito muy definido para nosotros. Y usted no debe sentirse afligido por nada. Por el contrario, debe sentirse confiado porque usted está creyendo en aquel que nos ha traído a través de Jesucristo la salvación y nos ha dado sus dones. Y ahora está pidiendo que caminemos porque somos parte de ese templo. Somos nosotros la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos aquellos que por donde quiera que estemos podamos anunciar este mensaje. Fíjense que hay un canto muy hermoso que me gusta que dice: brilla en el sitio donde estés. Hay una frase que me llama mucho la atención de ese himno porque dice: nunca esperes el momento de una buena acción, brilla en el sitio donde estés. Así que ahí donde tú te encuentras, amado hermano, hermana, amigo que nos has sintonizado en este día, queremos decirte que ahí donde tú te encuentras, por el hecho de que ahora eres hijo de Dios, por el hecho de que el Señor te ha llamado para edificar el templo, tú debes brillar donde quiera que te encuentres. Clama a Dios en este tiempo de angustia. Dice la Escritura que si clamamos a Él, Él nos responderá. También dice la palabra del Señor que si nos humillamos ante su presencia, Él sanará no solamente el mal que hay en la tierra, sino también sanará las cosas que hay en nuestro alrededor, aún nuestra propia vida. Así que vamos a orar al Señor para que esta palabra que hemos escuchado hoy sea de mucha bendición. Quiero invitarte para que cada día, jueves, te sintonices, te conectes con nosotros. Vamos a seguir trayendo un mensaje de vida para tu corazón. Vamos a traer mensajes de comportamiento. Vamos a traer aliento a través de la Escritura. Y queremos también decirte que estos mensajes ahora los puedes encontrar en la página de YouTube. Solamente ve y busca Asociación Bautista Latinoamericana y haces el clic ahí y seguramente estos estudios o estas predicaciones que están llevando cada día vas a poderlas seguir viendo a través de este canal. Es un privilegio haber estado con ustedes en esta tarde y oremos al Señor para que nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra, ministranos y confiamos que tú eres nuestro sustento cada día. La Escritura dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendiciones, hermanos. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que hoy te pide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará.